Hola, ¿qué tal? Buenos días, nuevamente bienvenidos una vez más a este espacio del podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, es un placer extraordinario darles la bienvenida y pedirles que me sigan escuchando, que sigan compartiendo los podcasts, que por favor le estén dando like, se suscriban en todas las plataformas donde el podcast se escucha: Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y un sinfín de plataformas. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de un tema relacionado con el cerebro. Es cómo cambia nuestro cerebro, cómo se va adaptando con el tiempo, inclusive a daños que pueda sufrir. Y para esto pues es importante entender que durante mucho tiempo se creyó que el cerebro no podía cambiar y que el daño que sufría era permanente e irreparable. Afortunadamente, gracias a los avances tecnológicos, se ha podido observar a través de tomografías, a través de resonancias magnéticas, cómo va funcionando el cerebro y cómo va cambiando constantemente sus funciones, cómo algunas neuronas cambian sus funciones que tenían originalmente y las pueden adaptar para otras funciones motrices o cognitivas del cuerpo. Pero pues es muy importante saber que pues las neuronas siguen creando nuevas conexiones entre sí a lo largo de toda su vida, por lo que nunca pierden la capacidad de aprender y de crear nuevos recuerdos. Es decir, siempre vamos a seguir teniendo esa capacidad de poder aprender más y generar más y nuevos recuerdos. ¿Cómo podemos hacer para aumentar también nuestra reserva cognitiva? Bueno, es muy importante que quienes muestran curiosidad intelectual son los que son más resistentes al deterioro del cerebro, pues poseen lo que se conoce como una reserva cognitiva, es decir, una red muy sólida de neuronas, sinapsis y conexiones. Así que si tu cerebro se daña debido a un padecimiento como el del Alzheimer, es probable que pueda seguir funcionando bien durante un periodo más largo, ya que la reserva cognitiva varía de persona a persona. Pero los genes, la educación, carrera profesional, estilo de vida y pasatiempos desempeñan un papel importantísimo para aumentar esa reserva cognitiva. Es decir, hay que tener una actividad mental constante, hay que hacer ejercicio con regularidad y sobre todo tener una alimentación muy buena, y como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, hay que ser muy sociable. El cerebro posee algunos mecanismos compensatorios que suplen estas pérdidas relacionadas con la edad. Tanto la inteligencia innata como tus experiencias de vida, educación y formación profesional contribuyen a la reserva cognitiva. Esto refleja tu capacidad de resistir a la degeneración cerebral y le permite a tu cerebro funcionar con eficacia. Al pasar de los años, tu razonamiento verbal puede mejorar y tu perspectiva general sobre la vida puede ser más equilibrada. Además, tu cerebro produce menor cantidad de una sustancia química llamada dopamina, la cual intensifica las emociones y el impulso. Eso quiere decir que una respuesta más lenta en realidad refleja una mayor sabiduría. Lo que pierdes en cuanto al tiempo de reacción lo compensas con una mejor toma de decisiones. Es decir, por eso mucha gente joven, muchos adolescentes son más impulsivos por este exceso de dopamina a comparación de los adultos, que la mayoría de las veces son mucho más sabios en la toma de decisiones y mucho más reflexivos al momento de abordar una problemática. ¿Qué pasa si siento que estoy perdiendo la razón? Probablemente no, pero es algo normal presentar un pequeño grado de deterioro cognitivo al envejecer, sobre todo a partir de la mediana edad, ya que, al igual que sucede con la mayoría de las cosas en la vida, envejecer tiene ciertos aspectos positivos y otros que no lo son tanto. He aquí una lista de lo que tú puedes esperar. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, estas cosas presentan solo una leve disminución o permanecen bastante estables con el paso del tiempo, que es el conocimiento e información, memoria sobre información personal, creatividad y sabiduría. Lo que no es tan bueno, que por el contrario son los siguientes aspectos que generalmente empeoran con la edad, son la memoria a corto plazo. Sí, nos vamos a parecer a Dory el pez, que no recordamos lo que habíamos dicho hace 5 segundos. La capacidad de encontrar las palabras adecuadas al momento de hablar, es decir, se nos pueden llegar a olvidar algunas palabras que nos ayuden a expresarnos. La velocidad de procesamiento de datos, es decir, qué tan rápido podemos recordar algo con nuestro cerebro. La memoria para aprender cosas nuevas se puede ir deteriorando. Sí podemos seguir aprendiendo, decíamos en un inicio, pero va a costarnos más trabajo. La habilidad para resolución de problemas y la capacidad para hacer varias tareas a la vez. Sin embargo, hay que pensar en positivo, ya que nuestro cerebro genera neuronas nuevas todos los días
y el proceso que se conoce como neurogénesis y que continúa desde los 18 o 20 años y después de eso siguen creciendo nuevas neuronas, incluso entre la gente mayor, pero mueren más de las que se reemplazan, de modo que hay una pérdida gradual y progresiva de las células durante el resto de la adultez. Sin embargo, lo que importa no es el número de células, sino las conexiones entre ellas, es decir, el cerebro es muy flexible y lo moldean de manera constante nuestras experiencias, la práctica y el entrenamiento que hacemos nosotros con nuestro cerebro, así como los registros sensoriales y el aumento en la intensidad de descarga en una zona de este influyen otras partes cercanas o conectadas a ellas, formando nuevas vías nerviosas o alterando las que ya existen. Esto da lugar a nuevas formas de procesar la información e incluso aumenta el tamaño de algunas partes de nuestro cerebro. ¿Y cómo podríamos nosotros obtener el regalo de la longevidad con el cerebro? Bueno, estamos viviendo más que nunca que la medicina ha desarrollado curas y tratamientos para muchos de los males que alguna vez nos truncaron en la plenitud de la vida, dándonos el regalo más valioso de todos: años extra. Pero ¿para qué queremos longevidad si nuestras mentes se deterioran antes que nuestros cuerpos? Un envejecimiento saludable implica el cuidado tanto de la mente como del cuerpo. Después de todo, el cerebro es el órgano más preciado. Contiene todo lo que nos hace ser nosotros: talentos, habilidades y el registro de todas nuestras experiencias, esperanzas, sueños, amistades y logros, los cuales dan un propósito y significado a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos activar nuestro poder cerebral? Hay que ser conscientes de la importancia tanto de la importancia como de la vulnerabilidad que tiene nuestro cerebro. Hay que tomar el control de la salud del sistema nervioso central y adoptar un estilo de vida que cuide este órgano, el cual puede ser nuestra mejor oportunidad de activar el poder cerebral. Los estudios han hallado que una amplia variedad de actividades que estimulan al cerebro, desde hacer ejercicio con regularidad o incluir grasas saludables en la alimentación, incluso seguir programas de entrenamiento cerebral o simplemente socializar con los vecinos, pueden promover el desarrollo de conexiones nuevas y saludables entre las neuronas e incluso fomentar el crecimiento de otras nuevas. Mantener el cerebro en plena forma incluso podría reducir el riesgo de desarrollar problemas graves como demencia o la enfermedad de Alzheimer. Estas son formas sencillas de mejorar tu poder cerebral todos los días. Primero, mantén en forma tu materia gris. La mejor y mayor estimulación ocurre cuando enfrentas nuevas experiencias o cuando debes concentrarte a fondo, como aprender un idioma o un baile nuevo, e incluso tomar un autobús hacia un lugar desconocido. Los rompecabezas y otros juegos de gimnasia cerebral están diseñados para desafiar las 6 áreas cognitivas principales: memoria, atención y concentración, velocidad del procesamiento, habilidades numéricas y lógica y razonamiento, además de habilidades verbales. Si les dedicas unos minutos todos los días, en unos meses vas a notar una mejoría. Segundo, alimenta tu cerebro. Algunos estudios sugieren que una alimentación rica en pescados grasos, frutas, verduras, legumbres y grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva y bajas en carnes rojas y productos lácteos enteros pueden reducir el deterioro cognitivo. 3. Haz ejercicio. La actividad física mejora la función cerebral de varias maneras: un mayor flujo de oxígeno hacia el cuerpo y el cerebro, una menor inflamación y estrés oxidativo, así como un aumento en la producción de sustancias químicas protectoras del cerebro. 4, que ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, en el episodio anterior, duerme muy bien. La falta de sueño dificulta muchas funciones cognitivas, especialmente la concentración, la velocidad de procesamiento y la memoria. El sueño es necesario para la neuroplasticidad y la neurogénesis, así como para ayudar a establecer nuevas conexiones neuronales y recuerdos. Por eso es muy importante duermas todas tus horas. 5. Lleva una vida social activa. Desafortunadamente sabemos que con esta cuarentena no va a ser tan fácil, pero repito, existen redes sociales por lo cual te vas a poder socializar un poquito más. El contacto social es una forma de permanecer alerta y sin duda somete al cerebro una serie de exigencias. Tener relaciones personales satisfactorias también contribuye a la sensación de bienestar, algo vital para nuestro cerebro. 6. Reduce el estrés. A la larga, tener estrés constante, aunque sea bajo, es dañino para el cerebro, ya que aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo cual eleva la presión arterial y fomenta la inflamación y afecta la calidad del sueño. El estrés evita que nuestro organismo lleve a cabo las tareas normales de mantenimiento, contribuye a un cerebro reparado y saludable y aumenta el riesgo de sufrir depresión.
Ojalá y estos tips les sirvan, de verdad que creo yo que son muy importantes porque todos nosotros queremos llegar a una edad adulta con una lucidez muy buena para poder reaccionar y poder recordar muchas cosas. Y creo yo que esto es un contenido muy valioso que nos puede ayudar a cuidar nuestro cerebro. Jamás va a ser un desperdicio invertir tiempo en cuidar nuestra salud, créanme, eso se los garantizo. Y espero que estos tips hayan sido de su agrado. De mi parte, pues yo les agradezco y les pido como siempre que me dejen sus comentarios en los medios de contacto. Recuerden que el correo electrónico es adrianrogelioruiz@hotmail.com. En Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru. Y por favor, denle like, compartan el audio con aquellas personas que crean que les interesaría escucharlo. Por favor, denle descargar y pues me va a gustar mucho que me compartan, como les decía en sus comentarios, qué les gustaría seguir escuchando, si les gustan estos temas o qué tipo de tema les gustaría que tratara. De mi parte sería todo, yo les agradezco nuevamente su compañía, espero que estén muy bien en esta cuarentena, cuídense por favor, cuídense mucho y de mi parte pues es todo, me despido, les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz, están escuchando el podcast de Adrián Ruiz, muchas gracias y hasta luego.